Antes de que Miqueas se levantara como profeta, tanto Israel como Judá estaban sumidos en un período de gran inestabilidad política y espiritual. Los reinos estaban divididos, con Israel en el norte y Judá en el sur, y ambos sufrían con la corrupción interna y la amenaza externa de las potencias vecinas como Asiria, Segunda de Reyes 17, versículos 5 y 6. La idolatría se había extendido entre el pueblo, y las prácticas injustas se habían vuelto comunes, especialmente entre las clases más altas. El liderazgo religioso estaba comprometido, y el distanciamiento del pueblo de Dios era evidente. Miqueas 1, versículos 5 al 7. En ese contexto caótico, las palabras de los profetas anteriores ya habían alertado sobre las consecuencias del pecado y la desobediencia, pero la nación parecía sorda a los llamados divinos. Amós 3, versículos 1 y 2. Mientras la élite se enriquecía a expensas de los pobres, la injusticia social se profundizaba. Las alianzas políticas frágiles y la dependencia de naciones extranjeras debilitaban aún más la posición de Israel y Judá. Este era el sombrío escenario en el que Miqueas surgió, trayendo un mensaje de juicio, pero también de esperanza. El ambiente era de tensión constante, con la amenaza de invasiones extranjeras acechando a los reinos. La desunión entre las tribus de Israel y Judá, junto con la corrupción generalizada, creaba un terreno fértil para la urgente necesidad de una voz profética. Fue en este momento crucial que Miqueas fue llamado no como una figura del centro político, sino como un profeta proveniente de la periferia, trayendo una visión clara e inquebrantable de la justicia divina. Miqueas 1, versículo 1. La sociedad en la época de Miqueas estaba marcada por una profunda desigualdad. Los ricos y poderosos oprimían a los pobres, usurpando sus tierras y explotándolos sin misericordia. Miqueas 2, versículos 1 y 2. La corrupción había corrompido todas las esferas del poder, desde los jueces hasta los sacerdotes, que manipulaban las leyes y los rituales religiosos en beneficio propio. El culto a ídolos se mezclaba con las prácticas religiosas tradicionales, creando una espiritualidad vacía y sin propósito real. Miqueas observaba con pesar cómo el corazón del pueblo se alejaba de Dios. Veía la injusticia convertirse en rutina, mientras los líderes religiosos fallaban en guiar a la nación según los mandamientos divinos. Miqueas 3, 5. En lugar de eso, buscaban sus propias ventajas, perpetuando un ciclo de opresión y engaño. La idolatría no era solo una cuestión de culto religioso, sino que también reflejaba la total falta de confianza en Dios, a medida que el pueblo ponía su esperanza en alianzas políticas y en dioses extranjeros. Ese ambiente de pecado y corrupción formó el telón de fondo para las profecías de Miqueas. Él no solo condenó las prácticas perversas de sus contemporáneos, sino que también señaló las consecuencias inevitables de tal desobediencia. La voz de Miqueas se alzó como un clamor por justicia, exigiendo que tanto los líderes como el pueblo regresaran a los caminos de Dios antes de que fuera demasiado tarde. Miqueas no venía de una línea sacerdotal ni de una familia influyente en Jerusalén. Él era un hombre simple de Moreset, una pequeña ciudad en la periferia de Judá. Este origen humilde le dio una perspectiva única y profunda sobre las injusticias que asolaban la sociedad de su época. Su cercanía con el pueblo común, especialmente los oprimidos, le permitió comprender las verdaderas necesidades de justicia y misericordia, que a menudo eran ignoradas por los poderosos. Miqueas 6, versículos 6 y 7. Su llamado como profeta fue un contraste con la élite religiosa y política de Jerusalén. Mientras otros profetas tenían acceso directo a los reyes y a la corte, Miqueas se posicionaba como la voz de aquellos que no tenían voz.
Se veía a sí mismo como un instrumento de Dios para hablar en nombre de los pobres, condenando las prácticas corruptas de los ricos y poderosos. Miqueas 3, versículos 1 al 3. Su mensaje no era solo de juicio, sino también de renovación, llamando al pueblo a volver a Dios con sinceridad y justicia. El papel de Miqueas como profeta fue marcado por su inquebrantable convicción de que la justicia de Dios prevalecería. No se intimidaba ante la oposición y las amenazas, pues sabía que su misión era divina. Miqueas 3, 8. Lo que él comenzó a anunciar, a pesar de sus humildes orígenes, resonaría por generaciones, mostrando que Dios no elige a los profetas por su estatus, sino por la disposición de sus corazones para servir a la verdad. Miqueas inició su ministerio profético con una misión clara: denunciar la corrupción y la injusticia que permeaban tanto Israel como Judá. Sus profecías eran duras y directas, sin espacio para interpretaciones ambiguas. Condenaba abiertamente a los gobernantes, sacerdotes y profetas que explotaban al pueblo y pervertían la justicia. Para Miqueas la verdad no podía ser negociada, y no dudaba en exponer las fallas de su sociedad. Su primer mensaje profético fue una declaración de juicio contra Samaria y Jerusalén, las capitales de los reinos del norte y del sur. Miqueas 1, 6. Profetizó la destrucción de Samaria como consecuencia directa de la idolatría y la opresión practicada por sus líderes. En Judá, Miqueas advirtió que el mismo destino esperaba a Jerusalén si la ciudad no se arrepentía y volvía a los caminos de Dios. Su misión era incómoda, pero necesaria, y Miqueas estaba dispuesto a pagar el precio por su fidelidad a la verdad. Miqueas 2, 7. A medida que sus profecías ganaban notoriedad, Miqueas se convirtió en una figura polémica. No buscaba popularidad, sino la transformación genuina del corazón de su pueblo. Miqueas 6, 9. Su mensaje era tanto una advertencia como un llamado al arrepentimiento, ofreciendo una última oportunidad de salvación antes de que el juicio de Dios se concretara. Miqueas entendía que su misión no era fácil, pero estaba comprometido a cumplir el llamado divino, independientemente de las consecuencias. Miqueas frecuentemente se encontraba en confrontación directa con los líderes religiosos de su época. Ellos eran los guardianes de las prácticas y rituales que debían guiar al pueblo en la adoración a Dios, pero muchos estaban profundamente corrompidos. Estos líderes se beneficiaban de las desigualdades sociales y utilizaban la religión como un medio para mantener su poder y riqueza. Miqueas, con su mensaje de justicia y rectitud, amenazaba con exponer sus hipocresías y fallas. Miqueas 2, 11. El profeta no dudaba en criticar a los sacerdotes y profetas que se alineaban con los intereses de los ricos y poderosos. Los denunciaba como falsos profetas que engañaban al pueblo, prometiendo paz cuando el juicio de Dios estaba a las puertas. Miqueas 3, 11. Miqueas veía a estos líderes como traidores de su vocación, quienes debían guiar al pueblo a la justicia y al arrepentimiento, pero que, en lugar de eso, se convertían en cómplices en la corrupción y la opresión. Este enfrentamiento no vino sin repercusiones. Miqueas fue desacreditado, rechazado y muchas veces amenazado. Sin embargo, permaneció firme en su misión. Sabía que la verdad de Dios era más poderosa que las mentiras de los hombres y que al final la justicia prevalecería. Miqueas 7, 20. El coraje de Miqueas al enfrentar a los líderes religiosos corruptos se convirtió en un testimonio de su fidelidad a Dios y de su compromiso con la verdad, independientemente de las consecuencias personales. Miqueas se destacó entre los profetas por su fuerte énfasis en la justicia social. Él vio de cerca el sufrimiento de los pobres y oprimidos, que eran explotados y descuidados por la élite corrupta de Israel y Judá.
Miqueas denunciaba con vehemencia a aquellos que usaban su posición de poder para oprimir a los más vulnerables, condenando a los ricos que acumulaban tierras y propiedades a expensas de los necesitados. Miqueas 2:2. Clamaba por justicia, afirmando que Dios estaba profundamente descontento con esta situación. En Miqueas 3, versículos 1 al 3, el profeta hace una acusación directa a los líderes de Israel, describiéndolos como aquellos que arrancan la piel de mi pueblo y la carne de sus huesos. Esta poderosa imagen ilustra la intensidad de su indignación ante la explotación de los débiles por los fuertes. Miqueas dejó claro que Dios no toleraría tal injusticia y que el juicio vendría sobre aquellos que abusaban de su poder. Se convirtió en la voz de los sin voz, ecoando el corazón de Dios por la justicia y la equidad. El clamor de Miqueas por justicia social no era solo una crítica al presente, sino también un llamado a la acción. Instaba al pueblo a practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. Este versículo, quizás el más conocido de todo el libro, sintetiza el mensaje de Miqueas. La verdadera religión no está en rituales vacíos, sino en vivir de manera que refleje el carácter justo y misericordioso de Dios. Miqueas convocaba a Israel y Judá a arrepentirse y transformar sus prácticas sociales, convirtiéndose en una nación justa ante los ojos de Dios. A lo largo de sus profecías, Miqueas enfatizó la importancia de la alianza entre Dios y su pueblo. Recordaba a Israel y Judá que habían sido escogidos por Dios y que tenían una responsabilidad especial de vivir de acuerdo con sus leyes. Sin embargo, el pueblo había roto esta alianza, volviéndose a la idolatría y a prácticas que contradecían los mandamientos divinos. Miqueas advertía que, si continuaban desobedeciendo, enfrentarían el juicio divino. Miqueas 6, versículos 1 y 2, presenta un escenario en el que Dios convoca a Israel para un juicio, desafiándolos a recordar la fidelidad divina a lo largo de su historia. Dios, a través de Miqueas, recuerda los maravillosos hechos que realizó por Israel, desde la liberación de Egipto hasta la conducción a través del desierto. Este llamado a la memoria tenía como objetivo despertar el arrepentimiento y el retorno a la obediencia. No obstante, el profeta también advierte que la paciencia de Dios no es infinita y la continuidad en el pecado resultaría en severas consecuencias. Por otro lado, Miqueas también proclamó promesas de restauración para aquellos que volvieran a Dios. En Miqueas 7, versículos 18 al 20, el profeta habla de la misericordia de Dios que perdona y arroja los pecados al fondo del mar. Estas promesas contrastan con las advertencias de juicio, mostrando que el corazón de Dios siempre está inclinado al perdón y la restauración, siempre que el pueblo se arrepienta. Así, Miqueas equilibraba su mensaje, mostrando tanto la seriedad del pecado como la profundidad de la misericordia divina. Una de las profecías más impactantes de Miqueas fue la declaración de la destrucción de Samaria, la capital del reino del norte, Israel. En Miqueas 1, versículos 6 y 7, el profeta anuncia que Samaria sería transformada en ruinas, sus ídolos destruidos y sus riquezas llevadas por los enemigos. Esta profecía fue un golpe directo contra los habitantes de Samaria que confiaban en sus fortificaciones y riquezas, creyendo que estaban a salvo del juicio. Miqueas atribuyó la inminente destrucción de Samaria a su idolatría y a la corrupción de sus líderes. Describe cómo la ciudad se había convertido en un centro de adoración a falsos dioses, desviándose completamente de los mandamientos de Dios. Miqueas advirtió que esta idolatría llevaría a la completa desolación, un destino que sería un ejemplo para todo Israel. La caída de Samaria, que de hecho ocurrió en 722 a.C.,
sirvió como un cumplimiento trágico de la profecía de Miqueas y un recordatorio de que Dios no tolera el pecado sin que haya consecuencias. Esta proclamación también sirvió como un aviso para Judá. Aunque la profecía estaba dirigida principalmente a Samaria, Miqueas utilizó el ejemplo de su destrucción para alertar a Jerusalén sobre lo que sucedería si continuaban en su camino de desobediencia. Miqueas 1:9. Veía a las ciudades de Judá siguiendo los mismos pasos de Israel, y su mensaje era claro: el juicio de Dios era imparcial, y nadie estaba exento, excepto aquellos que se arrepintieran y volvieran a Dios. Miqueas no solo condenó a los líderes políticos y religiosos corruptos, sino que también se volvió contra los falsos profetas que engañaban al pueblo con mensajes de falsa seguridad. En Miqueas 3, versículos 5 al 7, él denuncia a estos profetas que prometían paz a cambio de sobornos y profetizaban desgracia solo contra aquellos que no les pagaban. Estos falsos profetas creaban una falsa sensación de seguridad, garantizando que no habría juicio, cuando en realidad el juicio era inminente. Estos profetas eran culpables de distorsionar la palabra de Dios para adecuarse a sus propios intereses, en lugar de proclamar la verdad divina. Miqueas, en contraste, afirmó que estaba lleno del poder del Espíritu del Señor para declarar al pueblo sus transgresiones y al rey sus pecados. Se diferenciaba de los falsos profetas por su integridad y compromiso con la verdad, independientemente de las consecuencias personales. La crítica de Miqueas a los falsos profetas también era un llamado al pueblo para discernir el verdadero mensaje de Dios. Desafiaba a examinar las profecías a la luz de la justicia y la verdad, en lugar de seguir ciegamente a aquellos que ofrecían pero engañosas. Miqueas quería que el pueblo supiera que Dios no era complaciente con el pecado y que las promesas de paz sin arrepentimiento eran ilusorias. Solo aquellos que buscaban sinceramente a Dios encontrarían verdadera seguridad. Miqueas dejó claro que tanto Israel como Judá estaban bajo la atenta mirada de Dios y ninguno de los reinos estaba exento de su juicio. Profetizó que, debido a su idolatría, injusticia y corrupción, ambos reinos enfrentarían la ira de Dios. En Miqueas 1, versículos 3 y 4, describe a Dios saliendo de su morada celestial, pisando sobre las alturas de la tierra, una imagen poderosa que simboliza la venida del juicio divino. Para Miqueas, el juicio no era solo una cuestión de castigo, sino una respuesta necesaria a la desobediencia continua del pueblo. Israel y Judá habían sido advertidos repetidamente por Dios a través de sus profetas, pero se negaron a escuchar. Ahora, el tiempo de la misericordia se estaba agotando y el juicio estaba a las puertas, Miqueas 5:15. Sin embargo, Miqueas también veía este juicio como una forma de purificación, un proceso doloroso pero necesario para restaurar la verdadera adoración y justicia entre el pueblo de Dios. Incluso en medio de estas severas advertencias, Miqueas ofrecía esperanza. Hablaba de un remanente que sería salvado y traería renovación a Israel y Judá. Miqueas 4, versículos 6 y 7. Este remanente sería el núcleo de un pueblo restaurado, fiel a Dios, que recibiría sus bendiciones y protección. Así, el juicio de Dios, aunque terrible, también contenía la promesa de una nueva alianza y un futuro redimido para aquellos que volvieran a Él de todo corazón. Miqueas e Isaías fueron contemporáneos, ambos profetizando en Judá durante el mismo período de crisis espiritual y moral. Aunque sus mensajes compartían muchos temas comunes como el juicio de Dios y la promesa de un futuro mesiánico, cada uno abordaba estos temas de maneras que reflejaban sus propias perspectivas y misiones. Isaías, siendo más cercano a la corte real, a menudo hablaba con un enfoque en los acontecimientos globales y en el destino de las naciones, mientras que Miqueas, viniendo de una pequeña ciudad,
Enfatizaba la injusticia social y la corrupción interna. Uno de los paralelos más notables entre los dos profetas es la profecía sobre el futuro de Jerusalén. Tanto Isaías 2, versículos 2 al 4, como Miqueas 4, versículos 1 al 3, describen una visión del monte Sión como el centro de paz y justicia para todas las naciones. Ambos textos hablan de un tiempo en que las espadas serán transformadas en arados, simbolizando el fin de las guerras y el inicio de una era de paz bajo el reinado de Dios. Esta convergencia de mensajes refuerza la importancia de esta visión en el contexto profético. A pesar de las similitudes, Miqueas es a menudo visto como el profeta más directo y severo en sus denuncias, especialmente contra los líderes corruptos de Judá. Isaías, por otro lado, alterna sus mensajes de juicio con visiones de esperanza más expansivas, incluyendo el famoso anuncio del nacimiento del Príncipe de Paz, Isaías 9, 6. Juntos, los profetas ofrecen un cuadro completo de la condición espiritual de Judá y de las promesas de redención de Dios. Incluso mientras proclamaba la destrucción y el juicio, Miqueas no dejaba de lado el mensaje de esperanza y redención. Comprendía que el juicio de Dios, aunque severo, no era el fin de la historia. En Miqueas 5, versículos 2 al 4, el profeta presenta una de las profecías más conocidas, donde habla del surgimiento de un gobernante en Israel que vendrá de Belén, una pequeña ciudad de Judá. Este gobernante traerá seguridad y paz, y será grande hasta los confines de la tierra. Esta profecía es particularmente significativa porque apunta al Mesías, que más tarde sería identificado en el Nuevo Testamento como Jesucristo. Miqueas, por lo tanto, no solo proclamaba juicio, sino también una esperanza duradera, anclada en la promesa de que Dios enviaría un líder justo para guiar a su pueblo. Este mensaje de esperanza era crucial para mantener la fe del remanente fiel durante tiempos de gran desolación. Además de esta promesa mesiánica, Miqueas también habló de la restauración de Israel y Judá después del período de juicio. Describió un futuro en el que las ruinas serían reconstruidas y el pueblo de Dios viviría en seguridad. Esta visión de redención final no era solo para los judíos de su época, sino para todas las generaciones futuras que mantuvieran su fe en Dios, mostrando que, incluso en medio de la desolación, la fidelidad de Dios permanecía firme. La profecía de Miqueas sobre el nacimiento del Mesías en Belén es una de las más destacadas y celebradas en todo el Antiguo Testamento. En Miqueas 5, 2, el profeta declara que, aunque Belén sea pequeña entre las ciudades de Judá, de ella saldrá aquel que gobernará Israel, cuyos orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Este pasaje apunta directamente a la divinidad y la misión eterna del Mesías. La elección de Belén como el lugar de nacimiento del Mesías es significativa, no solo porque era la ciudad natal de David, sino también porque subvierte las expectativas humanas de grandeza. Dios elige lo humilde y lo insignificante para cumplir sus mayores propósitos, un mensaje consistente con el carácter de las intervenciones divinas a lo largo de la historia bíblica. Esta profecía de Miqueas se cumple en el Nuevo Testamento, como se registra en Mateo 2, versículos 1 al 6, cuando los magos de Oriente identifican a Belén como el lugar de nacimiento de Jesús. Esta visión del Mesías nacido en Belén ofrece una profunda esperanza para Israel y Judá. Miqueas estaba afirmando que, a pesar de la corrupción y del juicio inminente, Dios no había abandonado a su pueblo. Al contrario, él ya tenía un plan de redención en marcha, centrado en un gobernante justo y eterno que traería paz y seguridad no solo a Israel, sino a todas las naciones. La profecía de Miqueas sobre el Mesías tuvo un impacto profundo en el futuro de Israel, moldeando la expectativa mesiánica que permeó la nación durante siglos.
la promesa de un líder justo venido de Belén alimentó la esperanza de un futuro donde Israel sería restaurado a su gloria y todas las injusticias serían corregidas. Esta expectativa se intensificó durante los períodos de opresión extranjera, como bajo el dominio babilónico y más tarde el romano, cuando el pueblo judío ansiaba un libertador que traería la justicia de Dios. Miqueas 5:4 describe al Mesías como aquel que se mantendrá firme y apacentará al pueblo en la fuerza del Señor, en la majestad del nombre del Señor, su Dios. Esta imagen de un pastor real resonó profundamente entre los israelitas, ofreciendo una visión del Mesías no solo como un guerrero, sino como un cuidador, alguien que protegería y guiaría al pueblo de Dios con justicia y compasión. Esta expectativa se manifestó de diversas maneras a lo largo de la historia, desde los movimientos mesiánicos hasta la interpretación profética de los eventos en Israel. La profecía de Miqueas, por lo tanto, no fue solo una predicción aislada, sino una pieza fundamental en el desarrollo de la teología mesiánica judía. Ayudó a moldear la identidad y la esperanza de Israel, sirviendo como un recordatorio constante de que incluso en tiempos de gran dificultad, Dios tenía un plan de redención para su pueblo. Esta esperanza mesiánica continuaría influenciando la historia de Israel y se convertiría en central en la fe cristiana. Miqueas, como muchos profetas, expresó gran tristeza por el destino de Jerusalén, la ciudad que debía ser el centro de la adoración a Dios, pero que se había vuelto corrupta y distante de sus caminos. En Miqueas 1, versículos 9 al 16, el profeta lamenta la condición espiritual de Judá y profetiza la caída de Jerusalén, previendo que sus habitantes serían llevados al exilio y que la ciudad sería devastada. Esta lamentación refleja el profundo dolor de Miqueas al ver al pueblo de Dios tan alejado de su voluntad. La lamentación de Miqueas es intensa y la expresa con imágenes vívidas de dolor y sufrimiento. Habla de las ciudades que serían destruidas, de los líderes que llevaron al pueblo a la ruina y de las mujeres y niños que sufrirían las consecuencias del pecado de la nación. Miqueas 1, versículos 10 al 16, es una lista de lamentaciones que, al mismo tiempo, sirve como una advertencia y un llamado desesperado para que el pueblo se arrepienta antes de que ocurra lo peor. Sin embargo, incluso en medio de su lamentación, Miqueas no pierde de vista la esperanza de restauración. Entiende que el juicio de Jerusalén, aunque doloroso, no sería el fin definitivo. En Miqueas 4:10, predice que después del dolor del exilio, Dios traerá de vuelta a su pueblo y Jerusalén será restaurada. Esta dualidad entre juicio y esperanza permea todo el libro de Miqueas, mostrando que, incluso en los momentos más oscuros, la misericordia de Dios permanece. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Miqueas, a pesar de su origen humilde, terminó desempeñando un papel importante como consejero espiritual durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Su presencia y sus profecías eran escuchadas con seriedad, especialmente por Ezequías, que a diferencia de muchos de sus predecesores, mostró respeto y temor a la palabra de Dios. Miqueas 3:12 registra una profecía donde Miqueas advierte que Jerusalén sería destruida por la corrupción de sus líderes, una profecía que tuvo un impacto significativo. De acuerdo con Jeremías 26, versículos 18 y 19,
El rey Ezequías tomó las palabras de Miqueas en serio y en respuesta llevó al pueblo de Judá al arrepentimiento, lo que terminó aplazando el juicio sobre Jerusalén. Esta acción destaca el papel influyente de Miqueas en el asesoramiento de Ezequías y en el impulso de reformas espirituales y sociales en Judá. La disposición de Ezequías en escuchar a Miqueas contrasta fuertemente con el rechazo que muchos profetas enfrentaron y demuestra la importancia de un líder dispuesto a someterse a la guía divina. La posición de Miqueas como consejero espiritual se caracterizaba por el coraje y la fidelidad al mensaje de Dios, independientemente de cuán difícil o impopular fuera. Su influencia ayudó a moldear las decisiones de Ezequías, resultando en un período de relativa estabilidad y reforma en Judá. Miqueas nos enseña sobre el poder de una voz profética comprometida con la verdad, incluso cuando es desafiada por circunstancias adversas. Aunque Miqueas tenía la atención de algunos líderes, su mensaje no fue bien recibido por la mayoría del pueblo y de los líderes de Judá. La reacción a su predicación era muchas veces de rechazo y resistencia, especialmente porque exponía las injusticias y los pecados de la sociedad. En Miqueas 2:6 vemos un ejemplo de cómo los falsos profetas intentaban silenciarlo diciendo: «No profeticéis». Estas palabras reflejan el deseo de muchos de vivir en la negación, sin enfrentar las duras verdades que Miqueas presentaba. La resistencia del pueblo no era solo un rechazo a las palabras de Miqueas, sino también un rechazo al mismo Dios. En Miqueas 6, versículos 3 y 4, Dios, a través de Miqueas, cuestiona al pueblo, recordándoles todo lo que él había hecho por ellos y preguntando por qué estaban tan reacios a obedecer. El pueblo de Judá estaba tan atrincherado en sus prácticas corruptas e idólatras que no quería escuchar el mensaje de arrepentimiento y cambio. A pesar de la resistencia, Miqueas continuó proclamando fielmente la palabra de Dios. Sabía que su misión no era agradar a los hombres, sino ser un mensajero de la verdad divina. La perseverancia de Miqueas ante el rechazo nos recuerda que el llamado profético a menudo implica soledad y oposición, pero se sostiene por la convicción de que la verdad de Dios debe ser proclamada independientemente de las consecuencias. Miqueas es frecuentemente recordado por su llamado a la justicia, misericordia y humildad, encapsulado en Miqueas 6:8, un versículo que es considerado un resumen de lo que Dios requiere de su pueblo. Este versículo es uno de los más citados en discusiones sobre ética bíblica y justicia social, pues presenta de forma clara y concisa los principios centrales de la fe. Miqueas, a través de estas palabras, llama al pueblo de vuelta a la verdadera adoración, que no está en rituales vacíos, sino en vivir de manera justa y misericordiosa. Este sermón del monte de Miqueas, por así decirlo, desafía la hipocresía religiosa y la superficialidad espiritual. Cuestiona el valor de los sacrificios y ofrendas si no están acompañados por una vida de integridad y amor al prójimo. Miqueas 6, versículos 6 y 7, plantea preguntas sobre lo que realmente agrada a Dios, enfatizando que no son los rituales, sino el carácter y las acciones que reflejan la verdadera piedad. El mensaje de Miqueas 6:8 trasciende el contexto de su época y continúa resonando hoy, desafiando a los creyentes a examinar sus propias vidas a la luz de lo que significa seguir a Dios de forma auténtica. Miqueas nos recuerda que la verdadera religión es práctica y se manifiesta en cómo tratamos a los demás, especialmente a los más vulnerables en la sociedad. Su mensaje sigue siendo un poderoso llamado a la rectitud y a la acción justa en el mundo. Miqueas 6:8 es frecuentemente considerado el corazón del mensaje de Miqueas y uno de los resúmenes más profundos de lo que Dios exige de su pueblo en toda la Biblia. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno,
¿Y qué pide el Señor de ti, sino que practiques la justicia, ames la misericordia y andes humildemente con tu Dios? Este versículo condensa toda la ley y los profetas en 3 acciones simples pero profundas: practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. La justicia mencionada aquí va más allá de la simple legalidad. Se trata de vivir de acuerdo con los estándares de Dios, buscando la equidad y la rectitud en todas las áreas de la vida. La misericordia implica tratar a los demás con la misma gracia y compasión que Dios nos muestra, mientras que la humildad ante Dios refleja un reconocimiento continuo de nuestra dependencia de Él. Miqueas 6:8 se ha convertido en un llamado a la acción para generaciones de creyentes, desafiándolos a vivir su fe de manera práctica y significativa. Este versículo también sirve como una crítica poderosa al legalismo y a la religiosidad vacía. Miqueas afirma que la verdadera adoración no está en rituales elaborados o en demostraciones exteriores de piedad, sino en una vida que refleje el carácter de Dios. Su mensaje es tanto un desafío como una inspiración para todos aquellos que buscan seguir a Dios de forma genuina, demostrando que la esencia de la fe está en el amor a Dios y al prójimo, expresados a través de actos de justicia y misericordia. Uno de los mayores desafíos enfrentados por Miqueas fue la indiferencia de los poderosos hacia el mensaje de Dios. Los líderes de Judá estaban tan envueltos en sus propias agendas de poder y riqueza que se volvieron insensibles a las advertencias del profeta. En Miqueas 3, versículos 1 al 4, él denuncia a estos líderes por aborrecer el bien y amar el mal, destacando la dureza de sus corazones y su falta de compasión hacia el pueblo que debían proteger. La indiferencia de los poderosos representaba un obstáculo significativo para la verdadera conversión de la nación. Estaban más preocupados por mantener sus... Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at RE Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Posiciones y acumular riquezas que en buscar la justicia y la rectitud. Miqueas 3:11 es particularmente crítico, afirmando que los líderes juzgaban por soborno, los sacerdotes enseñaban por precio y los profetas adivinaban por dinero. Esta corrupción sistémica minaba cualquier esfuerzo de reforma espiritual genuina. Miqueas sabía que la verdadera conversión exigía más que palabras. Demandaba un cambio de corazón y de acciones, especialmente por parte de aquellos en posiciones de poder. Conminaba a los líderes a volverse a Dios con sinceridad, reconociendo que sin esta conversión el juicio sería inevitable. La lucha de Miqueas contra la indiferencia de los poderosos nos enseña que la transformación espiritual y social comienza con líderes que están dispuestos a priorizar la justicia y la misericordia sobre el beneficio personal. Miqueas, a lo largo de su ministerio, profetizó la caída de Samaria y la destrucción de Jerusalén como consecuencias directas de la corrupción y la idolatría que permeaban ambos reinos. En Miqueas 1, versículos 6 y 7, el profeta anuncia la destrucción de Samaria, afirmando que se convertirá en un montón de piedras en los campos. Esta profecía se cumplió en 722 a.C.,
cuando los asirios invadieron y destruyeron Samaria, llevando al pueblo al exilio. Jerusalén, la capital de Judá, tampoco estaba exenta del juicio divino. Miqueas 3:12 declara que por causa del liderazgo corrupto, Sión será arada como un campo, y Jerusalén se convertirá en montones de ruinas. Esta profecía se cumplió en 586 a.C., cuando los babilonios destruyeron Jerusalén, derribando sus murallas e incendiando el templo. Miqueas, al prever estos eventos, demostró que la justicia de Dios no hace distinción entre ricos y pobres, poderosos y humildes. Todos serían juzgados de acuerdo con sus acciones. La destrucción de Samaria y Jerusalén sirvió como un cumplimiento trágico de las advertencias de Miqueas. Él había alertado repetidamente que el alejamiento de Dios y la falta de arrepentimiento llevarían a la destrucción. Estos eventos históricos refuerzan la seriedad de las profecías de Miqueas y el impacto devastador de la desobediencia y la corrupción espiritual. Sin embargo, incluso en medio de estas calamidades, Miqueas también trajo mensajes de esperanza, apuntando a la eventual restauración de Israel. A pesar de las profecías de juicio y destrucción, Miqueas también tenía una visión esperanzadora para el futuro de Israel. Creía firmemente que Dios no abandonaría a su pueblo para siempre y que tras el período de castigo habría una restauración completa. En Miqueas 4, versículos 6 y 7, el profeta describe un tiempo en el que Dios reunirá a los exiliados, sanará a los heridos y establecerá un reino duradero en Sión, donde prevalecerán la paz y la justicia. Miqueas veía el futuro de Israel como un tiempo en el que las naciones vendrán a Jerusalén para aprender los caminos del Señor. Esta visión de un renacimiento espiritual y político era una fuente de esperanza para aquellos que vivían bajo la opresión extranjera y las dificultades internas. Miqueas estaba convencido de que Dios tenía un plan para redimir a Israel y transformarlo en una luz para las naciones, un tema que resuena en varias otras profecías bíblicas. Esta perspectiva futura de Miqueas también incluía la promesa de un líder justo que gobernaría con integridad y sabiduría. Este gobernante, que los cristianos identifican como el Mesías, traería estabilidad y prosperidad a Israel. La visión de Miqueas sobre el futuro de Israel era, por lo tanto, no solo una profecía de restauración nacional, sino también una promesa de renovación espiritual, donde el pueblo de Dios viviría en obediencia y paz bajo su reinado eterno. Las profecías de Miqueas, aunque pronunciadas hace miles de años, continúan teniendo relevancia profunda en la época contemporánea. Sus mensajes de justicia social, responsabilidad moral y la necesidad de verdadera adoración resuenan con desafíos que muchas sociedades aún enfrentan hoy. En un mundo donde la corrupción, la desigualdad y la opresión continúan existiendo, las palabras de Miqueas son un llamado urgente para que los líderes y ciudadanos actúen con integridad y compasión. Miqueas 6:8, en particular, continúa siendo un versículo frecuentemente citado en debates sobre ética y justicia social. Sirve como un recordatorio de que las exigencias de Dios para su pueblo no han cambiado. Practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios son principios universales y atemporales. Este mensaje desafía tanto a individuos como a naciones a examinar sus prácticas y prioridades, alineándose con los valores que Miqueas tan fervientemente defendió. Además, las profecías de Miqueas sobre el futuro mesiánico tienen una resonancia especial en el contexto de la fe cristiana. La visión de Miqueas sobre el reinado del Mesías, que traerá paz y justicia, continúa inspirando la esperanza de un mundo renovado bajo el dominio de Cristo. Sus profecías ofrecen tanto una crítica al presente como una visión de un futuro redentor, manteniendo su relevancia no solo como un documento histórico, sino como un mensaje vivo para todas las generaciones.
El legado de Miqueas es profundo tanto en la tradición judía como en la cristiana. En el judaísmo, Miqueas es considerado uno de los 12 profetas menores, y sus palabras son estudiadas y respetadas como parte integrante de la Tanaj. Sus mensajes sobre justicia y misericordia son vistos como fundamentales para la comprensión de la ética y la moralidad judía. La visión de Miqueas sobre el remanente fiel y la restauración de Israel sigue siendo una fuente de esperanza e inspiración dentro de la tradición judía. En la tradición cristiana, Miqueas es especialmente reverenciado por sus profecías mesiánicas. La previsión de Miqueas 5:2 sobre el nacimiento del Mesías en Belén es frecuentemente citada durante el período de Adviento y Navidad, siendo vista como un cumplimiento directo en el nacimiento de Jesucristo. Miqueas es, por lo tanto, considerado una figura crucial que apunta a la venida de Cristo y al establecimiento de su reino eterno. El impacto de las palabras de Miqueas trasciende el tiempo, influyendo en la teología, la liturgia y la ética de ambas tradiciones religiosas. Su legado es el de un profeta que no solo advirtió sobre el juicio, sino que también ofreció una visión clara e inspiradora de lo que significa vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Su mensaje sigue siendo una voz poderosa que llama a los fieles a una vida de justicia, misericordia y fe auténtica. Miqueas, a pesar de sus duras advertencias sobre el juicio, nunca dejó de ofrecer un mensaje de esperanza. Veía la restauración final de Israel como un testimonio de la fidelidad de Dios y de su disposición a perdonar y redimir a su pueblo. En Miqueas 7, versículos 18 al 20, el profeta concluye su libro con una de las más bellas declaraciones de la misericordia de Dios. ¿Quién es Dios como tú, que perdona la iniquidad y se olvida de la transgresión del remanente de tu herencia? No retiene su ira para siempre, porque se deleita en la misericordia. Este pasaje captura la esencia de la esperanza que permea las profecías de Miqueas. Él asegura al pueblo que, a pesar de los tiempos difíciles y del juicio inminente, Dios no abandonará su pacto. La restauración final, según Miqueas, no sería solo una recuperación física, sino también una renovación espiritual, donde Israel viviría en conformidad con los mandamientos de Dios, disfrutando de su paz y protección. El mensaje de esperanza de Miqueas es una de las razones por las cuales sus profecías continúan siendo tan poderosas. Recuerdan a los creyentes que, independientemente de las circunstancias, la fidelidad de Dios es inquebrantable y que el arrepentimiento genuino lleva a la restauración y a la redención. Este mensaje de esperanza final es el legado duradero de Miqueas, un llamado para todos los tiempos de que la misericordia y la gracia de Dios están siempre disponibles para aquellos que lo buscan. A medida que Miqueas se acercaba al final de su ministerio profético, ofreció reflexiones finales que encapsulan la esencia de su mensaje. En Miqueas 7:7, el profeta declara: «Yo por mi parte pondré mi esperanza en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará». Esta afirmación de fe y confianza resume la postura de Miqueas ante las adversidades. Había presenciado la corrupción, el juicio y el rechazo, pero su confianza en Dios permaneció inquebrantable. Miqueas sabía que la fidelidad de Dios era el ancla en medio de la tormenta de iniquidad que asolaba Israel y Judá. Animaba al remanente fiel a mantener su esperanza en el Señor, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Miqueas 7, versículos 8 y 9, continúan esta línea de pensamiento, donde el profeta expresa la certeza de que, aunque Israel haya caído, se levantará nuevamente, pues Dios es justo y traerá luz después del período de tinieblas. Estas palabras finales de Miqueas no son solo una conclusión de su libro, sino un poderoso mensaje de esperanza para todas las generaciones.
Las últimas palabras de Miqueas son un llamado a la perseverancia y a la fe inquebrantable. Reafirma que, a pesar de las dificultades y del juicio, Dios es un Dios de misericordia y justicia, y Él no abandona a los que confían en Él. Este legado de esperanza y confianza en Dios, incluso ante el juicio, es lo que hace que las palabras de Miqueas sean tan duraderas e inspiradoras. Las profecías de Miqueas tuvieron un impacto significativo en la historia bíblica, influyendo tanto en el desarrollo de la teología judía como en la comprensión cristiana del mesianismo. Sus advertencias de juicio se concretaron con la caída de Samaria y Jerusalén, eventos que marcaron profundamente la identidad y la historia de Israel. La destrucción de Jerusalén, en particular, fue un punto de inflexión en la narrativa bíblica, llevando al exilio babilónico y a una profunda reflexión sobre la alianza entre Dios y su pueblo. Además, la profecía de Miqueas sobre el Mesías nacido en Belén se convirtió en uno de los pasajes más citados en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios de Mateo y Lucas. Esta profecía ayudó a moldear la expectativa mesiánica en Israel y fue fundamental para la comprensión cristiana de Jesús como el cumplimiento de las promesas mesiánicas. El impacto de Miqueas, por lo tanto, no se limitó a su propio tiempo, sino que resonó a través de los siglos, influyendo en la fe y la esperanza de millones de personas. El impacto de las profecías de Miqueas también puede verse en la forma en que continúan siendo estudiadas y predicadas en sinagogas e iglesias alrededor del mundo. Su mensaje de justicia, misericordia y esperanza sigue resonando, recordando a los creyentes de todas las épocas la necesidad de vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y la certeza de su fidelidad. Miqueas dejó un legado duradero que continúa inspirando y desafiando a los creyentes en todo el mundo. El mensaje de Miqueas es atemporal y ofrece lecciones valiosas para los días de hoy. Su énfasis en la justicia social, en la integridad moral y en la adoración verdadera es tan relevante ahora como lo era en su época. En un mundo donde las desigualdades sociales y la corrupción continúan proliferando, el llamado de Miqueas a practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios, Miqueas 6:8, es un recordatorio poderoso de que la fe genuina se manifiesta en acciones concretas. Miqueas también nos desafía a reflexionar sobre la responsabilidad de los líderes y del pueblo en vivir de acuerdo con los principios divinos. Su denuncia de la hipocresía religiosa y de la corrupción nos invita a examinar nuestras propias vidas e instituciones, asegurando que nuestras prácticas y políticas estén alineadas con la justicia de Dios. El ejemplo de Miqueas muestra que la verdadera reforma comienza en el corazón y se extiende a la sociedad en su conjunto. Las aplicaciones modernas de las profecías de Miqueas incluyen un llamado a la acción contra la injusticia, la corrupción y la opresión en todas sus formas. Miqueas nos recuerda que la fe no es solo una cuestión de creencia, sino de práctica diaria, donde buscamos reflejar el carácter de Dios en nuestras interacciones con los demás. Su mensaje sigue desafiando e inspirando a aquellos que buscan vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en un mundo imperfecto. Miqueas, como todos los profetas, era un ser humano con sentimientos, dudas y desafíos personales. No era solo una voz profética, sino un hombre que cargaba el peso del mensaje de Dios en medio de una sociedad que a menudo lo rechazaba. La Biblia no ofrece muchos detalles sobre su vida personal, pero podemos inferir que como profeta de una pequeña ciudad, Miqueas experimentó las dificultades de vivir en una comunidad que se estaba alejando de Dios. El hecho de que Miqueas viniera de Moreset, una pequeña aldea al suroeste de Jerusalén, puede haber influido en su fuerte preocupación por los pobres y oprimidos.
Su origen humilde le dio una perspectiva única sobre las injusticias que los poderosos de Jerusalén infligían al pueblo común. Esta conexión con las clases más bajas de la sociedad quizás haya alimentado su pasión por denunciar la corrupción y clamar por justicia social. La vida de Miqueas como profeta probablemente estuvo marcada por la soledad y la resistencia, pero también por una profunda fe y compromiso con Dios. Sabía que su misión no era fácil, pero permaneció fiel, proclamando el mensaje divino independientemente de las consecuencias. Miqueas nos enseña que el llamado de Dios puede ser desafiante, pero se sostiene por la convicción y la confianza en la justicia y la misericordia de Dios. Aunque la Biblia no registra el final exacto de la vida de Miqueas, su legado es claro y duradero. Sus profecías continuaron siendo leídas y reverenciadas, tanto en el contexto judío como cristiano. Miqueas es recordado como un profeta que no solo anunció juicio, sino que también ofreció una esperanza profunda y duradera, anclada en la promesa de un futuro mesiánico y en la restauración final de Israel. El legado de Miqueas se refleja en la forma en que sus palabras continúan inspirando movimientos de justicia social y reforma espiritual. Su énfasis en la justicia y la misericordia es un mensaje poderoso que trasciende el tiempo y las culturas, hablando directamente a los desafíos y dilemas de cada generación. Miqueas nos dejó una herencia rica en sabiduría y discernimiento, desafiándonos a vivir con integridad y a mantener la esperanza incluso en tiempos difíciles. El profeta Miqueas, aunque vivió en tiempos de gran turbulencia, ofreció una visión de un futuro donde la justicia y la paz prevalecen bajo el reinado de Dios. Su legado duradero es un testimonio del poder de la palabra profética y de la fe en un Dios que es justo, misericordioso y fiel. La historia de Miqueas continúa resonando a través de los siglos, llamándonos a una vida de justicia, fe y esperanza.